Voy a compartir pantalla. Les sugiero, ay, Dios, perdón, les sugiero que, ¿cómo se llama? En este caso vamos a entrar con root, ¿ok? Esto con la finalidad de no tener, perdón, esto con la finalidad de no tener ningún problema de permisos. Entonces vamos a entrar como root. Ahora sí no les pido entrar como el usuario administrador, sino como root para hacer esta parte. Eso por un lado. Por otro, vamos a editar el archivo de exports. Esto es lo único que hice. No he todavía confirmado los cambios. Pero vamos a ver. Vamos a entrar, vamos a hacer un VI sobre etc exports, que es el archivo que contiene lo que se va a, ¿cómo se llama? A exportar o a compartir, que es la parte de respaldos, si se acuerdan, el día de ayer, respaldos, y luego aquí, pues hay que cambiar esta parte porque ahora estoy en mi casa, bendito Dios. Bueno, a ver, déjame ver. Ciertamente. Perdón, déjenme, voy a modificar otra vez voy a modificar archivo, el archivo etc, que está en etc, perdón, y exports, ¿qué dice? Ok, aquí, yo pues tengo que modificarlo, ¿no? Pero es con insert, perdón. Es 192.168.100.0, porque el 0 representa que va a poder trabajar con todas las IPs del segmento 100 de la clase 192.168. ¿Ok? Bueno, del network 192.168, el segmento 100, y todas las IPs van a poder acceder o podrían acceder o se está compartiendo con todas las IPs de ese segmento, que como les decía va desde el 1 hasta el 254, pero bueno, en el entendido de que no lo voy a poder compartir con el 1 porque el 1 es mi router, mi DNS, y por lo regular el 254 es una IP reservada, entonces sería desde el 2 hasta el 253. Y lo único que voy a hacer es cambiar, aquí yo le había puesto un espacio, entre la coma y el sync tenía un espacio. Ese espacio pues se lo voy a quitar, ¿sale? Me acuerdo que si no estoy mal, el espacio que se ponía aquí, me daba un error, daba un error, entonces lo voy a cambiar, lo voy a quitar y ya, entonces así lo vamos a poner. Otra vez voy a compartir esta carpeta de respaldos con toda mi red y voy a modificar nada más que aquí no haya un espacio, ¿vale? Bueno, una vez que ya hicimos esto, vamos a hacer escape, WQ, y vamos a dar un enter. Vamos a limpiar pantalla y ahora sí vamos a hacer vamos a exportar, bueno, más bien a hacer que los cambios tomen efecto a través del comando export, fs -arv. Eso es lo que les había comentado.
Como estamos como root, pues no ponemos el sudo, nada más ponemos el comando como tal. Export fs espacio guión medio arv. Vamos a dar un enter y dice que ahora sí, ya no dio el error que nos daba ayer, que no podía hacer la exportación. Ahora te dice que está exportando, fíjate, está exportando la carpeta respaldos para toda tu red. ¿Sale? Ahora sí, voy a detener tantito el video. Déjame, Ok, del lado del cliente entonces les comentaba, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el lado del servidor la primera vez, o sea, es lo primeritito. Vamos a crear, o más bien vamos a instalar el paquete NFS utils, ¿sale? Esto lo vamos a hacer en el lado del cliente. Y esto de la instalación de este paquete lo hacemos a través del comando sudo, porque no somos root, NFS, que es nuestra instancia con la cual nosotros podemos instalar un paquete o administrar más bien paquetes, install, que es el comando, y el paquete final es nfs-medio utils. Pero no es nfs esta parte, disculpen, estoy mal, es dnf, ¿sale? dnf install, ¿sale? Ahora sí, vamos a dar un enter. Y bueno, como lo estamos haciendo por primera vez, ya sabes que te da aquí los warnings y te dice que respetes la privacidad de otros, que pienses antes de hacer alguna o teclear algo y que con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Vamos a poner la contraseña del administrador y empieza a hacer la comprobación de los paquetes. Disculpen ustedes aquí al gasero. El sonido del gasero. Ok, me dice que este es el paquete que va a instalar con todas sus instancias y que instalado ya pesa 3.7 megas. Le dice, ¿estás de acuerdo en instalarlo? Vamos a decirle que sí. Y ya hizo la descarga y ahora me dice que si estoy de acuerdo, perdón, que si estoy de acuerdo en descargarlos. Y aquí ya me dice que si estoy de acuerdo en instalarlos. Le voy a decir también que sí. Y ya estamos, ya está listo, está instalado. Aquí nosotros no vamos a echar a andar el servicio de NFS Server porque en realidad nosotros no somos ahora un servidor NFS, lo que vamos a hacer es un cliente NFS, ¿sale? Vamos a hacer insisto, un cliente NFS. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a crear el directorio con el cual vamos a hacer o en donde vamos a hacer los respaldos. Y para esto vamos a hacerlo en el directorio, vamos a crear el directorio sudo mkdir, diagonal mnt, diagonal respaldos. Este es el directorio que vamos nosotros a crear dentro del directorio mnt. Este directorio no estaba antes de que nosotros hiciéramos la instalación de DNF, este directorio no estaba, pero una vez que tú haces la instalación del paquete de NFS, con ya se instala aquí también, bueno, más bien ya está el directorio MNT. Nosotros dentro de este directorio vamos a crear un directorio más que se va a llamar como el directorio que tenemos en nuestro servidor, que se llama respaldos. ¿Ok? Entonces vamos a darle un enter y ya se creó este directorio. Ahora vamos a crear un punto de montaje. Ahora sí vamos a crear un punto de montaje y lo vamos a dirigir hacia la IP de mi servidor. Bueno, vamos a hacerlo. Sudo espacio mount. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Crea un punto de montaje. ¿Sale? Un punto de montaje. -t, que va a ser nuestro
diferenciador. Este es un diferenciador para poder darle permiso tanto de, o sea, todo el tráfico, tanto de entrada, salida, sale a través de el servicio NFS y apuntando hacia una IP específica. Esta IP es la 192.168.100.150, que es la de mi servidor. Recordemos, esta es la de mi servidor. Perdón. Antes. Am, mm, mm, mm. Vamos a hacer un clear aquí. Antes me falta hacer algo, jovencitos. Y es que esta máquina en la parte de red, en lugar de estar en A, tiene que estar en adaptador puente, porque si no, nunca va a alcanzar a ver, a nuestro servidor. Aquí estamos, bueno, vamos a darle a aceptar. Vamos a ver qué IP me arroja. Ok, esta es la 234. Ya tiene una IP, ahora sí, ya tiene una IP que es semejante a la de mi servidor. Es más, si yo hago ahorita un ping sobre 192.168.100.150, me está respondiendo. Quiere decir que tengo, voy a darle control C, quiere decir que tengo conectividad con mi servidor. Ahora sí, una vez que ya comprobé que tengo conectividad con mi servidor y que ya modifiqué eso ¿cómo se llama? De, de, de la, de la máquina virtual, la configuración de la máquina virtual, ahora sí puedo crear el punto de respaldo. Discúlpenme, déjenme hago un clear aquí. Y ahora sí es sudo mount -t espacio nfs, que es mi servicio, el servicio de Network File System, y voy a apuntar específicamente hacia 192.168.100.150, y lo que se está compartiendo es la carpeta respaldos, ¿verdad? Es la carpeta respaldos. Ahora sí voy a hacer un espacio aquí. Todo esto debe de ir junto, ¿eh? Esta es la carpeta que se está compartiendo. Recordemos que eso fue lo que nosotros hicimos en, en la carpeta respaldo, ¿sale? En la carpeta, perdón, eso fue lo que hicimos en el servidor. Al hacer esta parte del export fs-medio arb, nosotros vimos que lo que se estaba exportando o lo que se está compartiendo es la carpeta de respaldos, ¿ok? Y le voy a decir en dónde va a estar propio, dentro de mi propio sistema de archivos. Esto dentro del cliente, otra vez. Esta parte es la carpeta del cliente. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, esta parte es la carpeta del cliente. ¿Sí? Vamos a darle un enter. Y no me da ningún error, quiere decir que acabo de crear perfectamente el punto de montaje. Por último, tengo que configurar un último archivo, que es el archivo del file system del propio cliente, el archivo del sistema de archivos del propio cliente. Otra vez, voy a configurar un archivo que tiene la configuración, valga la redundancia, del sistema de archivos de mi cliente. Y esto lo voy a hacer a través de diagonal, etc. Recordemos que la carpeta etc es la que casi siempre contiene los archivos de todos de mis servicios y de todos mis paquetes, la configuración. Y
va a ser el archivo File System Tab, FSTab. Este es el archivo que voy a configurar o a modificar. Vean ustedes que ya tiene algunas líneas. Aquí voy a hacer un insert. Creo que me va a dar aquí algunos problemas. Entonces déjenme hago un escape. Escape 2.q, nada más para quitarlo sin modificarlo. Voy a hacer un sudo vi etc file system tab, fstab, ¿sale? Ahora sí ya no me va a dar ningún problema. Y de insert voy a teclear la siguiente línea. Voy a agregar la siguiente línea. Voy a agregar la IP de mi servidor, que es la 192.168.100.150, y le voy a decir cuál es la carpeta que se está compartiendo, que es la carpeta de respaldos. Voy a dar un tabulador y le voy a decir cuál es la carpeta del cliente que va a estar fungiendo como la carpeta local. Otro tabulador, y aquí le voy a decir cuál es el servicio que va a estar dándome soporte en esta tarea, que es NFS tabulador. Le vamos a poner que este es un servicio por defaults, pues, tabulador, y le voy a decir que 0 espacio 0. Esto de 0 espacio 0 es porque todos van a poder, o más bien, todos los paquetes se van a permitir de entrada y todos los paquetes se van a permitir de salida, ¿sale? Entonces, otra vez, esta es la línea completita que estoy poniendo, que es, primero le estoy diciendo cuál es la carpeta remota, que es la que está en el cliente, en el servidor, perdón, 192.168.100.150. ¿Cuál es la carpeta en sí? Es la de respaldos, pero vean que aquí hay dos puntos. Luego, con un tabulador le voy a decir cuál es la carpeta mía, o sea, la propia, la local, que es la que se encuentra en esta dirección, en este path, que es mnt diagonal respaldos. Luego le voy a decir cuál es el sistema de archivos, el servicio que me los va a permitir esta tarea, que es el Network File System. La tarea está por default. Y le voy a decir que se permite todo el tráfico de entrada como de salida. Si no hago esto de los 00, no voy a poder escribir y no van a poder escribir sobre la carpeta que está como punto de montaje. ¿Ok? Ahora sí vamos a hacer un escape. 2 puntos. W para guardar. Q para quitar. Y hemos terminado. Vamos a hacer un clear aquí. Y ahora sí vamos a hacer nuestra prueba, jovencitos todos. Vamos a detener aquí la presentación. Voy a poner las dos. Y voy a compartir mi pantalla completa. Ok, como les dije desde un principio, la máquina virtual de la derecha es mi servidor CentOS 8. Aquí lo pueden ver usted, dice CentOS 8 corriendo. Y aquí tengo CentOS cliente, ¿ok? Entonces vamos aquí a respaldos, vámonos a respaldos, perdón, es la otra. Vámonos aquí a respaldos, vamos a CD, diagonal respaldos. Yo estoy en respaldos y yo hago un ls -l, no hay nada. Vámonos aquí otra vez, aquí también, pero aquí no va a ser sobre respaldos, va a ser sobre el CD, diagonal mnt, diagonal respaldos. Ahí estamos. Si hago un ls -l, tampoco tiene nada.
pero vamos a crear un archivo, ¿sale? En teoría, en los dos estoy en el mismo lugar. Aquí vamos a crear un archivo. Vean ustedes que no estoy corriendo ni un servidor en este SSH, no estoy corriendo o no estoy entrando a través de un servicio SSH, no estoy entrando a través de un escritorio remoto, no estoy entrando a través de un telnet o ningún otro tipo de servicio remoto, ¿sale? O estoy como si estuviera normalito escribiendo algo. Voy a hacer aquí un touch y voy a decirle touch, archivo cliente.txt. Ya lo creé. Si yo hago un ls-l, resulta que aquí está mi archivo cliente.txt. ¿Sale? Me voy a ir para acá y voy a ver si ahora tengo un L, voy a hacer un ls-l. Esto es en el servidor. Y voilà. Esto es en el servidor, ¿eh? Y efectivamente, aquí hay algo que dice archivo cliente.txt. Permítanme, jóvenes. A ver, déjenme ver si está grabando. Ahora vamos a crear un archivo desde el servidor. Un touch. Archivo. Servidor.txt. Si yo hago un ls-l, aquí tengo los dos. Y si yo hago de este lado del cliente también un ls-l, tengo los dos. A ver, voy a hacer aquí una pausa en el video. Ya lo estoy presentando con ustedes, ¿verdad? Sí, ya está presentándose. Bueno, les decía que vamos a hablar acerca del servicio LVM o lo que es lo mismo la gestión de almacenamiento con Logical Virtual Mount. ¿Sale? Logical Virtual Mount. Dice, la gestión de almacenamiento es otra de las competencias fundamentales que todo administrador de sistemas Linux debe desarrollar. Esta actividad involucra una serie de tareas, entre las que destacan la planificación del almacenamiento, agregar y eliminar discos duros, el particionamiento de los discos, la creación del sistema de archivos, o lo que es lo mismo el file system, el montaje de estas particiones y el monitoreo del estado de almacenamiento. Todas estas tareas, jóvenes, le corresponden al administrador de sistemas operativos. Algunos dicen al administrador de la red, pero bueno, en realidad, solamente, bueno, más bien, en realidad le corresponden al administrador de sistemas. Ahora, es importante señalar que al hablar del almacenamiento del sistema, nos referimos al conjunto de discos duros, ya sean físicos, eso es lo que les estaba diciendo, o virtuales. Ojo por aquí, ustedes tienen en un momento dado cierto número de discos físicos. Puede ser desde uno, puede ser dos o pueden ser más, sobre todo en servidores. En servidores se van a dar cuenta que, bueno, se pueden tener bastantes discos duros, o bueno, tantos como slots les permita, o bueno, sí, como slots de configuración y de instalación de discos duros tengan en su tarjeta en su motherboard de su servidor. Y dentro de cada uno de estos discos ustedes pueden crear diferentes particiones. Estas particiones las podemos ver o las vamos a ver como discos virtuales, ¿sale? Como discos virtuales. Bueno, dice otra vez, nos referimos al conjunto de discos duros, ya sean físicos o virtuales, instalados en el mismo sistema, y que el reto más grande que enfrenta el administrador del sistema consiste en determinar las dimensiones adecuadas del almacenamiento, de tal manera
que los requisitos para cada implementación se satisfagan de manera eficaz. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que todo administrador de sistemas debe responder? Bueno, pues las preguntas van a ser ¿cuántos discos debe de tener en tu sistema? ¿Y cuántas particiones debes de tener por cada disco? ¿Sale? O sea, esto de cuántas particiones se equivale a decir cuántos discos virtuales vas a tener en cada uno de los discos físicos. La instalación de CentOS Linux básicamente consiste en copiar desde el medio de instalación una serie de archivos y directorios. ¿Cuál es el medio de instalación? Pues nosotros utilizamos una imagen ISO, ¿verdad? Y dice, estos archivos y directorios se copian hacia uno o varios discos duros instalados en el sistema, ¿sale? En este caso, pues como nosotros solamente teníamos un único disco virtual, pues ahí fue donde instalamos todo nuestro sistema de archivos. Mientras dice que los archivos pueden ser de distintos tipos. Pueden ser archivos binarios, pueden ser archivos ejecutables o incluso de texto. Los directorios son contenedores que permiten organizar estos archivos. Sin embargo, dice, como parte del proceso de instalación y previo a que los archivos y directorios sean copiados hacia el disco duro, este último, o sea, el disco duro, debe ser inicializado. Y de hecho, ¿se acuerdan que lo hicimos? Es decir, ¿cómo inicializamos cuando de hecho lo acabo de hacer hace unos minutos, cuando tú estás instalando el servidor CentOS, lo que estás haciendo, o bueno, parte de lo que haces es indicarle al servidor en dónde va a estar instalado y no solamente dónde va a estar instalado, sino inicializar ese disco. El proceso de inicialización de un disco duro dice básicamente consiste en dos pasos: el particionamiento del disco duro y la creación del sistema de archivos, también conocido como formateo. Formateo. De hecho, tú cuando instalas un sistema Windows, parte de lo que hace es, antes de poder instalar el sistema operativo Windows, formatea este, formatea el sistema, ¿sale? Formatea el disco duro. Ahora, dice, el particionamiento del disco duro consiste, como su nombre lo indica, en crear divisiones en el disco, a las cuales se les conoce comúnmente como particiones. Otra vez, eh, cuando tú estás hablando de crear particiones dentro de un disco duro, lo que en realidad estás diciendo es que vas a crear divisiones en ese disco. Algo importante, dice, que debemos tener en cuenta es que existen dos tipos de particiones: primarias y extendidas. ¿Sale? En este caso, nosotros vamos a estar trabajando principalmente con las extendidas, porque van a ser las particiones lógicas de cada uno de mis discos duros. Por razones inherentes a la arquitectura del sistema operativo, un disco duro solo puede contener cuatro particiones primarias. Escuchen eso, las cuales podemos considerar como particiones físicas. Por otro lado, se pueden crear n particiones lógicas, pero para ello es necesario crear al menos, y eso lo quiero decir, al menos una partición extendida. El particionamiento del disco duro, dice, es indispensable, ya que para poder leer y escribir en el mismo es necesario contar con una estructura de archivos, a la cual se le conoce como sistema de archivos o file system. En este caso es una partición, perdón, es un sistema local, ¿sale? Y este sistema de archivos solo se puede crear si existe al menos una partición en el disco o discos instalados. Es decir, si yo no tengo, debo de tener al menos una partición primaria dentro de mi disco duro. Si yo no tengo ninguna partición primaria dentro de mi disco duro, pues va a ser imposible que yo instale un sistema de archivos en el mismo. ¿Ok? Ahora dice, es importante señalar que existen diferentes sistemas de archivos disponibles en GNU Linux y que cada uno de ellos ofrece diferentes prestaciones en términos de rendimiento y seguridad.
En el caso particular de que nos corresponde a nosotros, que es el caso de CentOS 8, el sistema de archivos por defecto se conoce como XFS. ¿Sale? Ahora, una pregunta que los usuarios de sistemas Linux, dice, se hacen con frecuencia es, ¿cuántas particiones debo crear en el disco duro? La respuesta más simple es que se requiere como mínimo una partición primaria para realizar la instalación del sistema operativo. Eso ya lo había comentado. O sea, lo mínimo que necesitamos para poder implementar o instalar más bien un sistema GNU Linux es una partición primaria. Sin embargo, dice, por cuestiones de eficiencia y seguridad, se recomienda crear al menos 3 particiones. La primera partición será utilizada para instalar el sistema de arranque de Linux, así como el kernel. Esta partición se lleva el nombre de boot. Otra vez, la primera partición que se utiliza para donde se instala el sistema de arranque de Linux, así como el kernel o núcleo de mi sistema operativo, se le conoce con el nombre de boot. ¿Ok? La segunda partición, dice, se utilizará para realizar la instalación de todos los archivos y directorios, es decir, de todos los aplicativos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando, aparte de todos los paquetes, por ejemplo, cada vez que hemos instalado nosotros que el servicio, ¿cómo se llama? NFS, que el servicio SSH, que cualquier otro servicio, todos esos servicios y paquetes quedan en una segunda partición que evidentemente, perdón, dice será la de mayor tamaño y lleva el nombre de raíz, ¿sí? Dice, debe entenderse como partición raíz, ¿sale? Y se representa con una diagonal. Otra vez, la partición entonces donde queda instalado el núcleo de mi CentOS Linux o de mi Linux, cualquiera que este sea, va a ser la partición boot. Y la partición donde van a estar todos los archivos del usuario, todos los archivos de los paquetes y todos los archivos de los servicios, llevará el nombre de raíz y será representada por una diagonal invertida. Por último, la tercera partición es una partición especial, la cual no lleva nombre, pero se le conoce como partición swap o espacio de intercambio. Es importante aclarar que la partición swap es utilizada directamente por el sistema operativo y se considera como un tipo especial de memoria RAM del sistema. A ver, aquí antes de terminar la lectura, ¿se acordarán que yo les decía que todo sistema operativo para poder administrar la memoria cuenta con algo que se le conoce como sistema de paginación? De donde nosotros tenemos diferentes tipos de memorias, la memoria RAM, la memoria ROM, la memoria caché, y en este caso un tipo especial de memoria que se le conoce como memoria virtual. Esta memoria virtual es la que yo aquí, o la que les estoy expresando aquí. La partición swap, el disco duro, es esa memoria virtual, es decir, es ese espacio en disco duro que nos permite hacer el intercambio, ¿sí? El intercambio de páginas o de segmentos de datos que a lo mejor ya no podemos estar cargando dentro de nuestra memoria física. Entonces se crea un espacio en disco duro que es denominado como una partición swap. Ahora sí, si dices, si ejecutas el comando free, puedes observar cuál es el consumo de memoria RAM física y cuál es el consumo de memoria virtual o memoria de intercambio, que sería la parte, como les digo, de la memoria swap. Aquí te dice, más o menos, cuál sería el uso de la memoria y más bien del almacenamiento, perdón, el uso del almacenamiento dentro de el disco duro. Te dice que más o menos, el tamaño recomendado de una partición boot es de 1 GB
Y aquí dice, la partición boot se utiliza para almacenar los archivos de arranque, como les había comentado. La partición swap, que al menos debe de contener, debe de ser, perdón, de la misma cantidad de la memoria RAM. Si tu memoria RAM es de 4, pues la partición swap se recomienda que también sea de al menos 4 gigas. Si tu memoria RAM es de 8, se recomienda que la partición swap al menos también sea de 8 y así sucesivamente. Dice, desde hace años, la regla por defecto era tener el doble de espacio de intercambio con base en la memoria RAM. Sin embargo, en la actualidad la memoria RAM ha bajado de precio, así que es recomendable instalar RAM suficiente para el uso que se le dará al servidor. Y ojo, si tu servidor tiene ¿cómo se dice? Bastantes procesos corriendo, bastantes usuarios concurrentes, todo esto hace que pues, la memoria RAM debe de ser incrementada, ¿sale? Finalmente, la partición raíz va a abarcar el resto del disco duro. Dice, la partición raíz contendrá la totalidad de los archivos y directorios del sistema operativo, así como las aplicaciones y servicios que se instalen posteriormente. Esto incluye los datos generados por las mismas aplicaciones o por los mismos paquetes, así que una buena propuesta es asignar todo el espacio restante después de crear las dos particiones primarias, ¿sale? Para caso de nuestro estudio, pues nosotros no creamos más particiones. En realidad todo quedó dentro de una misma partición. O sea, todo, boot, swap y el directorio raíz, o más bien la partición raíz, quedó dentro del mismo disco duro, o sea, dentro de la misma partición primaria. Pero ya para el caso de sistemas más complejos, sí es necesario crear estas particiones, ¿sale? Dice, a manera de ejemplo, y con la finalidad de demostrar la importancia de la gestión del almacenamiento, consideremos la explicación de las particiones que se muestran en la tabla anterior. Resulta evidente que la cantidad de espacio necesario en la partición raíz depende completamente del uso que se vaya a dar al servidor, ya que no es lo mismo instalar un servidor de base de datos, una plataforma educativa o un servidor DNS. Evidentemente, conforme pase el tiempo, la base de datos crecerá, así como la cantidad de archivos contenidos dentro de la plataforma educativa. Y en caso de no tener, bueno, ok, si alguien no sabe qué es bueno, no, sí, ahí decíamos un LMS, una plataforma educativa. Dice, y en caso de no tener espacio suficiente para continuar creciendo, y ahí viene la parte interesante, tú como administrador del sistema te estarás enfrentando a un problema relativamente grave y potencialmente peligroso en términos de la disponibilidad del sistema. Ojo, a veces nosotros decimos, bueno, pues ahora sí que esto es lo que contamos, esto es lo que tenemos en cuanto a almacenamiento y pues con eso nos vamos a ir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque solo tengo un pequeño servidor con un disco duro de 1 tera, por ejemplo, pero ¿qué pasa si mis bases de datos siguen creciendo? ¿Qué pasa si en un momento dado tengo yo instalado ahí un sistema ERP y el sistema ERP sigue generando más y más y más información, se sigue almacenando más y más bases de datos históricas? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué puedo hacer? Aquí como bien dice la nota última, tú como administrador del sistema te vas a estar enfrentando a un problema relativamente grave porque va a llegar a un punto en que las bases de datos van a alcanzar el límite máximo de almacenamiento. Retomando el ejemplo, si tú tienes un disco duro de 1 tera y tus bases de datos ya están alcanzando a llenar ese tera, ¿qué vas a hacer? Ni modo que digas, bueno, pues nada más hasta aquí y ya después vamos a instalar otro servidor donde vamos a tener otra. No, no, no. ¿Qué es lo que vas a hacer?
Eso no es posible, o sea, no es posible decir, ah, pues voy a comprar otro servidor y voy a dar, o sea, no. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dicho lo anterior, y en lo que se refiere a CentOS Linux, la gestión o administración del almacenamiento se realiza mediante el sistema de administración de volúmenes lógicos, mejor conocido como LVM. Ajá. Administración de volúmenes lógicos. Logical Volume Management. Otra vez. Logical Volume Management. Lo que sería lo mismo, administración de volúmenes lógicos. ¿Sale? Así como un conjunto de herramientas complementarias, entre ellas, por ejemplo, el comando fdisk y el comando mkfs. Es importante señalar que Logical Volume Management es una capa de software que permite abstraer las características del almacenamiento físico. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer si es que tenemos un sistema de gestión de almacenamientos LVM? ¿Qué es lo que voy a poder hacer? Ah, bueno, pues que yo voy a poder crecer, ojo, voy a poder hacer crecer mi sistema de archivos tanto como me sea necesario en cuanto a que yo voy a poder ingresar uno, dos, tres discos duros más sin ningún problema. Y el sistema lo que va a hacer es que me va a permitir que todos esos discos se puedan ver como una sola partición lógica, no como una partición física o primaria, sino como una partición lógica. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un sistema, insisto, LVM, y de repente ya mis discos se están llenando, yo puedo meter otro disco más y ese disco incorporarlo a mi sistema LVM de tal manera que ahora ese disco se vea como parte de mi todo, parte de un todo, y yo pueda tener una mayor cantidad de almacenamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa parte que decíamos de que el crecimiento se ve como un riesgo, ya no va a ser tan fuerte, pues. Dice, la gestión de almacenamiento mediante LVM ofrece múltiples ventajas, como se los estoy comentando. Siento alguna de las principales, la flexibilidad. Es decir, mediante LVM podemos modificar la capacidad de almacenamiento del sistema, ya que LVM permite agregar o eliminar discos duros conforme sea requerido. Muy importante esto, muy, muy importante. También otra ventaja es el redimensionamiento. Aunque las particiones, dice, siguen siendo necesarias, LVM utiliza el concepto de volumen lógico, siendo entonces un redimensionamiento dinámico. La principal, perdón, cualidad de este tipo de volúmenes, ¿sale? Y finalmente la creación de instantáneas. Las instantáneas de volúmenes lógicos se pueden utilizar para generar copias de seguridad o para realizar pruebas de concepto. ¿Qué quiere decir con eso? Que en un momento dado, pues supongamos que yo quiero hacer una instalación igualita en muchos servidores. Es decir, yo hago una instalación completa dentro de un servidor, lo hago con LVM, pues yo puedo crear imágenes, imágenes lógicas o de volúmenes lógicos, perdón, para ser replicadas en múltiples servidores. Bueno, no, todavía nos falta algunas, perdonen. Antes de empezar a trabajar, perdón, con el sistema LVM, es necesario entonces ya por último familiarizarnos con estos tres conceptos. Esto es lo último que vamos a ver, jovencitos, y ya los dejo libres. Estos últimos tres conceptos los vamos a revisar. ¿Qué es un volumen físico? ¿A qué nos referimos con grupo de volúmenes? ¿Y qué es un volumen lógico? Ahora, en cuanto a un volumen físico, dice, en el contexto de LVM, un volumen físico es el nombre que se le da a los discos duros presentes en el sistema. ¿Sale? Es decir, cuando yo hable con ustedes de un volumen físico, lo que les estoy diciendo es que tenemos presentes n cantidad de discos duros físicos, n cantidad de discos duros físicos dentro del sistema.
Dice, es importante señalar que para que un disco duro pueda ser reconocido como un volumen físico, este debe de estar previamente inicializado. Insisto, que es inicializado, que debe de tener una partición primaria y debe de estar formateado. Otra vez, es importante señalar que para que un disco duro pueda ser reconocido como un volumen físico, este ya debe de haber sido tanto inicializado con la parte de tener una, este, una, ¿cómo se llama? Ya se me fue, perdón. Que debe de tener una partición primaria y que debe de haber sido formateado. Ahora, en cuanto a grupos de volúmenes, como su nombre lo indica, dice un grupo de volúmenes es la agrupación bajo un mismo nombre de uno o más volúmenes físicos. La característica más importante de los grupos de volúmenes consiste en que una vez que son creados, es posible agregar o eliminar volúmenes físicos adicionales, logrando con ello, modificar la capacidad total del almacenamiento de manera dinámica. Es decir, si en un momento dado yo por alguna razón ya está algún disco duro está teniendo algún problema físico, lo que puedo hacer es un respaldo en los otros discos, en los otros volúmenes físicos, y ese volumen darlo de baja de manera dinámica, sin tener que hacer grandes cambios, ¿sale? Bueno, sí, obviamente el cambio físico, pero sin grandes cambios en la configuración de mi sistema de archivos, ¿sale? Y finalmente, volumen lógico. Un volumen lógico es un segmento o partición de un grupo de volúmenes. Se pueden crear tantos volúmenes lógicos como sea necesario, tomando siempre en consideración la capacidad total del grupo de volúmenes. La principal ventaja de los volúmenes lógicos es que puede incrementar o disminuir su tamaño de manera dinámica, cualidad que recibe el nombre de redimensionamiento. Y a ver, aquí hago una pausa y ya con esto insisto, ya los estoy casi dejando ir. Un volumen lógico puede abarcar hasta incluso todos los volúmenes físicos, pero también un volumen lógico puede abarcar una parte pequeña de un volumen físico. Y eso es lo interesante, que puede crecer o decrecer tanto como sea necesario, como nosotros lo determinemos de manera dinámica, como dice aquí. ¿Sí? De tal suerte que en un momento dado, pues yo puedo tener diversos volúmenes físicos, hablando de discos duros físicos, y todos ellos metidos dentro de un único volumen lógico que se ve como una unidad. Pero también puedo tener un solo volumen lógico, digo, un solo volumen físico con diversos volúmenes lógicos o con un volumen lógico más pequeño que el físico. De tal manera que a lo mejor la otra parte o la otra partición de mi volumen físico la pueda ocupar en otro volumen lógico. ¿Sale? Sin tener la necesidad de que estos dos se vean como uno solo. ¿Sale? Todo esto lo vamos a entender, yo creo, de una mejor manera la próxima clase. Espero Dios, espero primero desde el día de mañana, para que nosotros lo podamos ver de una mejor manera, ¿sale? O sea, lo podamos entender muy bien. Bueno, aquí se termina la presentación. No sé si hasta aquí surge alguna duda.